Buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio sobre el libro de Job y estamos en el capítulo 29. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 29 del libro de Job en el Antiguo Testamento, y en lo que lo encontramos también vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites estar en comunión contigo, Señor. Oramos para que tu palabra, tú la bendigas, Señor, que siempre tu Espíritu Santo nos hable en nuestras vidas y nos diga lo que nosotros necesitamos, Señor, y ver las historias que encontramos en la Escritura como muy buenos ejemplos para nuestras vidas y poderlas incluir, Señor. Como tú has bendecido a tanto hombre a través de la historia, nosotros también queremos que tú nos bendigas a través de tu palabra. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 29 y vamos a leerlo también de forma seccionada. Primero voy a leer del versículo 1 al 6, después del 7 hasta el 20, perdón, del 7 al 14 y después del 16 en adelante. Vamos a dar lectura primero a los 6 versículos para comenzar nuestro estudio. Dice Job, capítulo 29, del 1 al 6. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Eso dice en los primeros 6 versículos. Y en esta parte, nada más para recordar un poquito lo que estamos viendo, en lo que estamos considerando, los capítulos del capítulo 26 hasta el 31, 32 son palabras de Job, son las respuestas y son las palabras finales de Job en respuesta a las acusaciones que sus amigos le han venido haciendo, ¿verdad? Se le ha acusado a Job de muchas situaciones donde ahí lo están comparando como un hombre que es pecador por todo lo que le ha ocurrido. Entonces, lo que prácticamente está haciendo Job, está emitiendo una defensa, ¿verdad?, a su favor. En este discurso que Job está dando, bueno, realmente el discurso que empieza en el capítulo 29 termina en el 30, es decir, 2 capítulos vienen juntos, son un solo discurso. Entonces, en el capítulo 29, vamos a resumirlo de una vez, que es lo que habla. En el capítulo 29, todo el capítulo, Job va a hablar de su vida pasada, cómo es que él era antes de que le llegaran todas estas calamidades. Era un hombre honorable, respetuoso, etcétera. Y él está contrastando, ¿verdad?, esos tiempos y la forma en cómo él estaba viviendo en una relación muy estrecha con el Señor, con la sociedad, con su familia, y ahora él se encuentra completamente en una situación contraria. Entonces ese es el contraste que hace Job en el capítulo 29. Vuelvo a repetir, hace un contraste entre su vida pasada, de bendiciones, de prosperidad, y la situación actual que se encuentra él, enfermo, sin dinero, sin familia, sin posesiones. Y en el capítulo 30 él va a decir la forma en cómo lo siguen mirando, ¿verdad?, todos sus amigos y todas las personas que a él le conocieron. Pero tenemos que recordar, Job se está defendiendo, ¿verdad? Él está haciendo una defensa, porque ahorita con lo que vamos a leer, tal parecería como que Job se está jactando, ¿verdad?, de lo que él era, y la forma como él se describe. Está describiendo a un hombre sabio, a un hombre prudente, a un hombre amoroso, a un hombre preocupado por la sociedad, y tal parecería entonces que Job se está jactando, pero no es así. No debemos de perder de vista, ¿verdad?, que Job está haciendo una defensa. Él ya escuchó por muchos capítulos, por mucho tiempo. Dicen los historiadores que los capítulos o los discursos que emiten los amigos de Job, y también Job mismo, duran hasta días, ¿verdad? Entonces, no días seguidos, pero sí duran varios días, tomando algunas horas de los días. Así que en el capítulo 29, Job está emitiendo una
una respuesta, una defensa. Ya los escuchó por mucho tiempo, ahora ellos van a escuchar las palabras que Job les tiene que decir. Así que encontramos en el principio, ¿verdad?, del capítulo 29, encontramos que las primeras palabras que Job emite expresan nostalgia. Y es una nostalgia por la vida de prosperidad que Job había gozado anteriormente, ¿verdad? Entonces es un agudo contraste entre el Job del pasado y el del presente. El Job del pasado, ¿cómo era Job antes? Era un hombre saludable, era un hombre próspero y era un hombre muy respetado por toda su comunidad. Así era Job, y él mismo lo dice, ¿verdad? Dice el versículo 2, ¿quién me volviese como en los meses pasados? O sea, como en el tiempo pasado, como en los días en que Dios me guardaba. Y lo que Job está solamente haciendo ese contraste. Entonces Job era antes muy respetable, muy sabio. Todavía es sabio, ¿verdad? Las palabras que Job emitía, todo el pueblo estaba atento a escucharlas. Y ahora entonces la condición que tiene Job es que él ha perdido casi todo. Solamente lo que tiene él es su vida, ¿verdad? Conserva su vida, conserva alguna propiedad porque él está en su casa, pero ha perdido muchas cosas. Es un hombre que ha sido abandonado, o al menos él se siente así, abandonado, ¿verdad? Y no es el único hombre en la Escritura, no es el único hombre que se ha sentido abandonado por Dios en la Escritura. Hay muchos casos, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, estando en la cruz, él emite las palabras: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y realmente él siente ese abandono, como Job siente el abandono de parte del Señor, como muchos otros hombres han sentido el abandono. Quizá usted haya sentido ese abandono por parte del Señor. No sabemos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿realmente Dios abandonó a Job? Y por lo que ya hemos leído este libro, por el inicio del libro, donde Dios mismo habla acerca de Job, que es un hombre recto, y al final del libro vemos cómo Dios lo vuelve a bendecir, pues entonces podemos concluir que Dios jamás abandonó a Job. Y Dios jamás abandona a su iglesia, y eso es lo importante para nosotros. Y podemos contrastar nuestra vida, ¿verdad? Como era antes. Quizá antes gozábamos de más prosperidad, de más salud, éramos más jóvenes, teníamos más fuerza, etcétera. Y ahora la condición ha cambiado, quizá. Pero Dios nunca nos abandona. Y no es que quiera yo hacer en ese momento una aplicación de lo que estamos leyendo a nuestra vida, no. La Biblia misma se interpreta a ella misma y el Espíritu Santo nos dice qué es lo que necesitamos para nuestra vida. El Espíritu Santo nos aplica, ¿verdad?, las verdades que están en la Escritura para nuestra vida. No es que el maestro de escuela bíblica, no es que el pastor, el anciano, traigamos una fórmula, ¿verdad?, para la iglesia a través de lo que estamos leyendo. No, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Así que aplicar lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo lo hace solo. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, pero el Espíritu Santo obra a través de su palabra para la iglesia y nos bendice. Así que no estamos haciendo ninguna aplicación, no. Solamente estamos viendo la vida de Job. Estamos tratando de estudiar, de entender lo que a Job le ocurrió, para que la historia de un libro tan antiguo como Job nos pueda servir. ¿Cómo? El Señor sabe, ¿verdad? Y es importante orar a Dios para que la palabra siempre sea de bendición a nuestras vidas. Bueno, perdón, hermanos. Lo que Job está hablando, ¿verdad? Ya lo dijimos, está haciendo el contraste. Entonces él ya dijo cómo era antes y la situación cómo se encuentra ahorita. Es un hombre que perdió casi todo, que está abandonado y además que tenía que escuchar las acusaciones de sus amigos, de sus supuestos amigos, ¿verdad? O de sus hermanos de la iglesia, no lo sabemos, de sus amigos, de gente que estaba cerca de él. Entonces es muy diferente la vida de Job.
vida de Job era resplandeciente antes de que le ocurriera todo esto, y ahora él está atravesando una situación bien distinta. Así que la antigua prosperidad que Job tenía, pues ahora solamente es un recuerdo para él. Está en su mente, sí, él te recuerda todos aquellos días que gozó, ¿verdad?, de la prosperidad que el Señor le había dado, y sobre todo de una estrecha relación con Dios, con su familia, con la comunidad. Y ahora él entonces, esta relación que Job tenía con Dios, con la comunidad y con su familia, pues ahora ya no la tiene, porque ya no tiene familia. ¿Cómo va a tener una relación si sus hijos ya murieron? Solamente quien está ahí es su mujer. Pero ya vimos algunos capítulo 2 que la misma mujer de Job le pide renegar de Dios. Es decir, ya no hay una relación entre su mujer y entre Job. Los une, sí, el matrimonio, están ahí cerca, están viviendo, quizá la mujer le sigue cocinando a Job, etcétera, pero ya no hay una relación. Con sus hijos pues ya no existen. Con Dios, por parte de Job, esa relación él siente que ha terminado. Pero volvemos a decir, no ha terminado la relación. Dios está permitiendo que transcurra así esta relación entre él, entre el Señor y entre Job. ¿Por qué? Por su soberanía, ¿verdad? Solamente a Dios decidió que pasara esta situación Job. Tenemos que recordar el capítulo 1, el origen de toda esta tragedia humana, que para Dios no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Dios prueba la fe que tiene Job, y la fe que Job tiene disminuyó por un tiempo, sí, se tambaleó, claro que sí, pero el Espíritu Santo, el Señor mismo, fortaleció la fe de Job, y eso es precisamente lo que el Señor pretendía, lo que siempre pretendió y lo que consiguió, que la fe de Job se restableciera, se fortaleciera, y entonces Job fuera de gran testimonio. Y si miramos, ¿verdad?, los versículo 6 que ya leímos, lo que Job hace, él está mencionando a Dios como la fuente de bendiciones, como el dador que se encarga de dar a su pueblo lo necesario. Y entonces, bueno, Job entonces lo que está teniendo simplemente es esta idea de que Dios es el primero. A pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que le está pasando, el Señor siempre le está bendiciendo con todas las cosas que Job necesita, ¿verdad? Dice en el versículo 3 una expresión: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Esa expresión, lámpara y luz, son símbolos de la guía y bendición de Dios. En el pasado, ¿verdad? Ya estamos en el contraste que hace Job del pasado y el presente. En el pasado Dios lo había dirigido y lo había bendecido con su palabra. Por eso es que él dice, ¿verdad? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces Job, en la mente de Job está ese recuerdo, que él se guiaba siempre por la palabra del Señor, por lo que Dios le hablaba a este hombre. Y lo que Job desea, ¿verdad? En el versículo 2 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Job deseaba poder experimentar todavía aquellas bendiciones que Dios le dio en el pasado. Por eso es lo que dice: ¿quién me volviera como en los meses pasados o en los tiempos pasados, verdad? La Reina Valera es lo que dice: ¿quién me volviera como en los meses pasados? Pero bueno, alude al tiempo pasado. ¿Quién me volviera a poner exactamente en la situación que estaba hace tiempo, cuando Dios me bendecía, cuando Dios me guiaba, cuando escuchaba la voz del Señor? Se está refiriendo en este versículo 3 a la juventud de Job o a la madurez de Job.
Y bueno, en el versículo 5 nos ayuda, ¿verdad?, a saber a qué tiempo se está refiriendo, si a la juventud de Job o el tiempo cuando ya él estaba casado. Y de acuerdo al versículo 5 es cuando ya él tenía familia, ¿verdad? Dice, y cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Es decir, Job está hablando en un tiempo en donde él ya tenía hijos, y se refiere al tiempo antes de que el desastre llegara a su puerta. En aquellos días entonces Job gozaba de una estrecha relación con Dios y ahora, con dolor, extraña intensamente esa relación que tenía con el Señor. En el versículo 6, en la primera parte, Job describe su antigua prosperidad con un lenguaje vívido. Dice, cuando yo lavaba mis pies en leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es decir, la casa de Job gozaba de abundancia, ¿verdad? No es que Job se lavara los pies con leche, no, sino lo que está aludiendo el escritor, está hablando de una forma poética, ¿verdad? Todos los lácteos, toda la leche, los productos de la leche, los lácteos, eran de gran bendición, la miel, entre otros productos, el aceite, etcétera. Pero hablando de la leche, significaba que quien tenía mucha leche y que podía hacer lácteos, venderlos y vivir de ello, es que tenía obviamente mucho ganado. Y el ganado, ya lo hemos dicho, era un sinónimo de bendición del Señor. Así que Job está pensando, ¿verdad?, en que él tenía tanta prosperidad que era medida por ganado, por lo que ya dijimos, por propiedades, por hijos, y entonces él podía lavarse los pies con leche. No que él lo hiciera, sino que está diciendo, yo tenía tanta prosperidad. Asimismo también en el versículo 6 hasta el final dice, y la piedra me derramaba ríos de aceite. También está usando el escritor una forma, está aludiendo, es una forma poética también, y se está refiriendo, ¿verdad?, a los peñascos, a los montes donde había muchas peñas, piedras, en donde generalmente crecían los árboles de olivo. Y ahí se extraía este olivo para fabricar el aceite. Así que por eso lo que dice, ¿verdad? Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es decir, cuando había mucha abundancia en la vida de Job. Y Job entonces, lo que está describiendo, ¿verdad?, su antigua prosperidad con estas palabras en un lenguaje muy vívido para nosotros. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que Job está haciendo este contraste. Ya vio cómo era en el pasado y el tiempo entonces en que Job había vivido en tan próspera condición como tenía, había gozado de una excelente relación con Dios, con su familia, y también había sido un líder activo en su comunidad. Eso es lo que hablan los versículos del 1 al 6, cómo Job está describiendo cómo él era en su vida pasada y que era de mucha bendición, y él anhela ser nuevamente como era antes, que Dios lo siguiera bendiciendo. Vamos a leer los versículos del 7 al 17. Dice la palabra, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la casa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Así que ahora en estos versículos, dice Job, ¿verdad?, en el versículo 7, dice que en la puerta de la ciudad, bueno, vamos a leerlo, dice, cuando yo salía a la puerta
a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. La puerta de la ciudad era un lugar en donde la gente importante se reunía, ¿verdad? Para conversar, para decir algún discurso, para hacer negocios o para hacer algún juicio, ¿verdad? Por ejemplo, recordamos en el libro de Ruth, en el capítulo 4 del libro de Ruth, leemos que Boz, antes de que se casara con Ruth, había hecho sus negocios en la puerta de Belén. También en Proverbios 31, ¿verdad? El escritor de los Proverbios exalta a la mujer de carácter bueno y noble. En un versículo leemos, Proverbios 31, 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la ciudad. Entonces, esa expresión, la puerta, era un lugar para gente prominente, para gente importante. Job lo era. Y por eso es que él, entonces, está recordando cómo es que él cuando pasaba por la puerta o llegaba a la puerta o llegaba al centro de la ciudad, todo el mundo lo observaba. Todas las personas callaban ante él. Acá dice en la palabra, ¿verdad?, que todo el mundo lo respetaba. Los jóvenes le demostraban su respeto al detenerse en su paso por el camino. Hasta los hombres más viejos que él se ponían de pie porque reconocían que Job no era tan viejo, no era tan joven, pero era un hombre sabio. Entonces los hombres más sabios, los ancianos, los viejos, con el debido respeto lo menciono, ellos mismos, ¿verdad?, reconocían a Job como un hombre sabio, como un hombre de respeto, como un hombre honorable. Y no solo con la sabiduría de sus palabras, sino también con sus actos, Job demostró que era un hombre íntegro. Recordemos, ¿verdad?, que lo que a Job le interesaba, lo que más le interesaba en la condición que estaba él ya ahora viviendo, no eran sus riquezas que había perdido, no eran sus hijos que había perdido, le dolían, claro que le dolían mucho, le dolían en el alma, pero lo que más le interesaba a Job era no perder su integridad. Eso es lo que a Job le importaba, no perder la integridad, porque él sabía que durante su vida pasada había sido un hombre íntegro. Él lo que hablaba, él lo vivía. Y es algo difícil, ¿verdad? Es algo difícil que a veces no practicamos lo que hablamos. Y Job, entonces, como lo hemos dicho, no que estemos haciendo una aplicación, lo vuelvo a repetir, sino que estamos viendo cómo estos casos de un hombre íntegro, de un hombre que Dios lo veía como justo, pueden servirnos a la iglesia, ¿verdad?, como modelos. Son metas que Dios nos pone en la Escritura, vamos a verlo así. Son metas que Dios nos pone con el ejemplo de diversos personajes en los cuales la iglesia puede y desea llegar a cumplir o llegar a esas metas. Por eso es importante, ¿verdad?, ver todos los ejemplos. ¿Quién es el mejor ejemplo? Pues el Señor Jesús, definitivamente. Pero entonces encontramos, ¿verdad?, que Job, aparte de ser un hombre íntegro, de ser un hombre de palabra, un hombre sabio, él tenía compasión por los que estaban en necesidad. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Entonces, la bendición, ¿verdad?, venía sobre Job, porque él ayudaba a aquel que estaba a punto de perderse. A las viudas él llegaba y alegraba, ¿verdad?, de una forma a las viudas en sus necesidades. Así que Job no solamente ayudaba a salir de problemas, sino que también les devolvía su sentido de dignidad a las personas. Y eso es muy importante. Es decir, Job no solamente le decía, pues sí, pobrecito hermano, no tiene lana, ten 1,000 pesos, ¿no?, o 5,000, y ya, ¿no? Y ya, ahí nos vemos, y sí, oro por ti, y ya. No, Job hacía eso y hacía más. A Job le interesaba que esas personas oprimidas, sobre todo los extranjeros, Job ayudaba a muchos extranjeros porque el extranjero era siempre pisoteado sobre todo por Israel. Y en la escritura misma, ¿verdad?, nos indica, ¿verdad?, que el extranjero, la viuda, el huérfano tiene que ser atendido por la iglesia.
Así que Job no solamente les ayudaba económicamente, sino él hacía todo lo posible para que las personas que él pues ayudaba y que eran gentes pisoteadas por la sociedad, que esas personas recobraran su dignidad. Entonces era un hombre sabio. No solamente daba por dar, no. O no solamente daba porque le sobraba, no tampoco. Daba porque le interesaba la dignidad de las personas, y eso es importante. Así que fíjense cómo pensaba Job. Job decía: a mí me importa mi integridad, pero también me importa la dignidad del prójimo. Y más años más tarde, ¿verdad?, el Señor Jesús nos da una lección en el Sermón del Monte, donde nos indica que el interés hacia el prójimo es importante para la iglesia, para nosotros. Así que esta actitud de Job era una actitud sumamente cristiana, muy cristiana, ¿verdad? Donde nos indican, donde nos dice que pues tenemos que recurrir a la Escritura siempre para podernos guiar. Versículo 14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Dios había dicho en 2 ocasiones, ya lo dijimos, que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído. Dios afirma que Job es un hombre íntegro, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora entonces, en su autodefensa, Job dice acerca de él mismo: iba yo vestido de justicia y cubierto con ella. Perdón, hermanos. Entonces, en su vida diaria, la justificación y la justicia de Job eran tan patentes como la ropa que vestía. Y una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no imitar este buen ejemplo? No estamos aplicando nada, no. No estamos haciendo una aplicación, porque a veces así se predica, ¿no? Se lee algo y tenemos que hacer esto, y no, o sea, el predicador no puede aplicar. Yo creo eso. A veces tendemos a hacerlo, sí, pero pienso que no debe ser así. El Espíritu Santo es quien aplica la misma palabra a nuestra vida. No son las palabras del orador, del maestro, del predicador, del pastor, del anciano, del diácono, no. Lo que escuchamos es la palabra de Dios, y lo que estamos pensando es la palabra del Señor, y que solamente el Espíritu Santo pueda dejar en nuestra mente lo que Él desea que nosotros escuchemos, y que Él mismo aplique en nuestra vida lo que estamos leyendo. Eso es muy importante, hermanos. Bueno, entonces, Job, versículo 16, ahí en el versículo 16 se describe a él mismo como un padre de los menesterosos. Así como un buen padre muestra interés por el bienestar de su hijo, Job tenía también, ya lo dijimos, en mente el bienestar del prójimo, el bienestar de los necesitados. Dice el versículo 16: a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es decir, era un hombre que se interesaba sumamente por el prójimo, ¿verdad? También en aquellos días de Job había mucha gente malvada, mucha gente ladrona, como siempre ha habido, ¿verdad?, que se aprovechaban de los otros. Entonces, usando un lenguaje fuerte, en el versículo 17, Job dice: quebrantaba los colmillos del inicuo, de sus dientes hacía soltar la presa. Tenía un buen sentido de la justicia, Job, y la fuerza de carácter para llevarlo a cabo. Es decir, defendía al pobre, defendía a aquellos que abusaban, ¿verdad? Y tenía un carácter fuerte para hacerlo. No tenía miedo este hombre. Versículos 18 al 20, dice la palabra: decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. En estos versículos vemos, ¿verdad?, cómo es que Job era un hombre justo y piadoso. Por lo tanto, entonces no es extraño que tuviera la esperanza de tener una larga vida. Y no solamente una vida larga, sino fructífera, sin desgracias ni tragedias. Ese fue el deseo, ¿verdad?, que
que él expresó en el versículo 18, cuando él dice, en mi nido o en mi casa, en mi habitación, en mi casa, en mis propiedades, moriré. Y dice él, como arena multiplicaré mis días. Entonces él sabía, ¿verdad?, que lo que la palabra dice, ¿verdad? Un ejemplo es el quinto mandamiento y se repite en Efesios 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. No quiere decir que si yo honro a mi padre y a mi madre, forzosamente voy a vivir 80 o 90 años, ¿verdad? No, quizá me muero a los 30, a los 53 me muero y no soy tan viejo. Lo que está diciendo es que el tiempo que vivamos, si estamos honrando a nuestros padres, vamos a vivir una vida buena, fructífera, de bendiciones. El tiempo que vivamos, eso no importa. Entonces, Job conocía precisamente estas enseñanzas. Job es un hombre que sabe la Biblia, ¿verdad? Es un teólogo y sobre todo en la teología que él ha estudiado ha adquirido mucha fe. Mucha fe. Entonces, esta traducción, ¿verdad?, de la frase y como arena multiplicaré mis días, esta expresión es muy común en la Biblia para indicar una gran cantidad, en este caso, una gran cantidad de años. Job entonces utiliza otra figura del lenguaje, ¿verdad?, en el versículo 19. Dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío. Entonces Job está expresando, ¿verdad?, la esperanza de que su vida fuera como un verdadero arbusto y un fructífero árbol. En la tierra de Job, en Palestina, es un lugar sumamente árido, es un lugar desértico y habían ciertos oasis en donde ahí en el oasis obviamente había agua y cerca de las aguas habían arbustos muy verdes, muy resplandecientes, siempre estaban verdes por el agua que tenía. Job está aludiendo, ¿verdad?, a esas figuras que él tiene en mente. Dice el versículo 20, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Job entonces confiaba, ¿verdad?, en que las personas siguieran demostrando respeto por su sabiduría, por su juicio y por su liderazgo. En la Biblia, la expresión arco se usa para demostrar fuerza y habilidad. Ahí en Génesis 49, 24 encontramos la profecía de Jacob para sus hijos y cuando habla para uno de ellos le menciona, ¿verdad?, que el arco siempre estará en las manos de José, se refiere a José. Y dice, en las manos de José estará siempre el arco de una forma fuerte. Y si miramos la vida de José, de sus hijos, pues fue una tribu que prosperó mucho, ¿verdad? Y ya finalmente, en el versículo 20, dice, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Bueno, ya lo leímos, y ya lo mencionamos, ¿verdad?, que el arco lo que está simbolizando es la fuerza en Job, y entonces el Señor le está diciendo, a pesar de las situaciones que tienes difíciles, la fuerza va a estar siempre en tu mano y vas a ser un hombre fortalecido. Finalmente, versículos 21 y 23 dicen, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. En el capítulo 29, Job termina, ¿verdad?, la descripción de los buenos tiempos del pasado, recordando el respeto que él tenían sus contemporáneos. Esperaban las palabras con atención y entendían que nada había que agregar a lo que Job decía. Es decir, era un hombre que cuando él hablaba, la gente lo esperaba con gran expectación. Y finalmente el versículo 24, bueno, uno antes de que termine, dice, ¿verdad?, que y si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. En otras palabras, el carácter que tenía Job alegraba a las personas.
Si llegaba con viudas, con huérfanos que estaban pasando situaciones difíciles, el carácter que tenía Job, la sonrisa que él emitía era una sonrisa, era un carácter de empatía hacia las personas, y él entonces podía sentir la necesidad, la aflicción, el dolor que tenían las personas, y él hacía una estrecha relación con esas personas para que ellos pudieran sentir confianza con Job. Ese era Job. Era un hombre pues sumamente interesado por las personas. Y ya finalmente, ahora sí, el versículo 25 resume todo el discurso de Job. Él era un verdadero líder, con las cualidades de jefe, rey, consejero, y era un personaje excepcional. Dice el versículo 25, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Un líder. Realmente un líder. Entonces, cuando leemos este capítulo 29, ya lo dijimos, podemos pensar que Job se está jactando de él mismo, pero no. Otra vez lo volvemos a repetir. Job está defendiéndose, ¿verdad?, de lo que los amigos le habían acusado severa e injustamente. Entonces, en respuesta, Job se sintió obligado a defenderse. No estaba pecando de jactancioso, no es jactancia lo del capítulo 29. En este capítulo Job habla del pasado, de cuando gozaba de prosperidad y de mucho prestigio. En el siguiente capítulo, en el 30, Job hablará del presente, del cambio que experimentó su vida, ahora que él estaba sentado frente a sus insensibles amigos y lamentaba su miserable condición. Entonces, en el capítulo 30, vamos a leer cómo es que él lamenta, ¿verdad?, la desdicha actual. En el 29 habló del pasado y en el capítulo 30 va a hablar del presente. Solamente voy a leer el primer versículo del capítulo 30 y con eso terminamos para comenzar el siguiente jueves, si Dios permite. Dice el capítulo 30, versículo 1, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Es decir, antes me alababan, me esperaban que llegara a la plaza, que dijera mis discursos, y ahora se ríen de mí. Ese es el contraste que Job va a hacer en esta parte, en este discurso final. Ya vimos una parte, capítulo 29, y para la próxima semana vamos a ver la otra parte para ver qué es lo que el Señor nos dice a nuestra vida a través de la Escritura. Vamos a orar, hermanos, al Señor para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de comunión contigo. Oramos para que tu palabra, Señor, siempre esté en nuestra vida. No solamente lo que hoy escuchamos, obviamente, sino que danos tiempo de pasar a solas contigo, Señor, meditando en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a imitar a estos personajes que tú has dejado escritos en la Biblia, Señor, con un propósito. Te rogamos en el nombre de Jesús que siempre tengamos en mente el mejor modelo que tenemos en la Escritura y en nuestra vida, que es la vida del Señor Jesucristo. Su vida y su ministerio nos han servido a nosotros para que podamos cambiar nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón porque quizá fallamos, Señor, porque fallamos, y te rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos dé las fuerzas para continuar en esta vida que tú nos has puesto. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.